Me llamo Daniela Ruiz, tengo 29 años, y hasta hace poco trabajaba como analista financiera en Ruiz Enterprises, la empresa de tecnología que mi abuelo fundó y que mi padre dirige actualmente. Suena glamoroso, ¿verdad? Pero la realidad era muy diferente. Cuando me gradué de la universidad con un MBA y especialización en finanzas internacionales, mi padre, Eduardo Ruiz, insistió en que comenzara desde abajo en la empresa. Nadie respetará a una heredera que no conoce el negocio desde sus cimientos, me dijo. Estuve de acuerdo, quería ganarme mi lugar. Lo que no esperaba era terminar bajo el mando de Diana Torres, la directora financiera más joven en la historia de la empresa y, como descubriría, la persona más manipuladora que he conocido. Diana había ascendido meteoríticamente en la empresa durante los últimos 5 años. A sus 35 años, ya controlaba todo el departamento financiero y tenía la completa confianza de mi padre. ¿Su secreto? Una combinación letal de brillantez profesional y maquiavelismo social. Ah, la pequeña princesa, me dijo en mi primer día, su sonrisa no alcanzando sus ojos. Espero que estés lista para trabajar de verdad. Los siguientes 2 años fueron un ejercicio de resistencia. Diana me asignaba los proyectos más complicados con plazos imposibles, cambiaba mis reportes sin avisarme, y se aseguraba de que cualquier error, por mínimo que fuera, llegara a oídos de mi padre. Daniela necesita más supervisión, le decía en las reuniones directivas. Tiene potencial, pero le falta madurez profesional. Mi padre, determinado a no mostrar favoritismo, asentía y me miraba con decepción. Lo que Diana no sabía era que yo tenía mi propio plan. Cada noche, después de que todos se iban, me quedaba revisando reportes financieros históricos, estudiando decisiones pasadas, y sobre todo, documentando cada una de sus modificaciones a mis análisis. Mi abuelo, don Ricardo, fue mi único confidente durante este tiempo. A sus 75 años, seguía siendo el estratega brillante que había construido el Imperio Ruiz desde cero. La paciencia es una virtud, mi niña, me decía durante nuestras cenas de los domingos. Pero la documentación es poder. Una tarde, mientras revisaba unos estados financieros antiguos, encontré algo extraño. Había patrones irregulares en ciertas transferencias internacionales, todas aprobadas por Diana. Eran sutiles, tan sutiles que solo alguien con un ojo muy entrenado en finanzas internacionales las notaría. Comencé a investigar más profundo. Durante meses, tracé cada transferencia, cada aprobación, cada documento. Lo que descubrí me dejó helada. Diana había estado desviando fondos a través de una red de empresas fantasma, pequeñas cantidades al principio, pero que sumaban millones a lo largo de los años. Necesito más tiempo para confirmarlo todo, le dije a mi abuelo cuando le mostré mi investigación. Ten cuidado, me advirtió. Las personas más peligrosas son las que sienten que están perdiendo el control. Tenía razón. Diana debió notar algo en mi comportamiento, porque de repente comenzó a ser más agresiva en sus tácticas. Primero fueron errores en la base de datos que borraron meses de mi trabajo. Luego, reportes perdidos que yo había enviado a tiempo. Finalmente, una acusación directa de incompetencia en una reunión de departamento. Lamento decir esto, dijo Diana, su voz rebosante de falsa preocupación, pero Daniela ha cometido errores que nos han costado contratos importantes. Tengo la documentación aquí. Mi padre estaba presente en esa reunión. Lo vi tensarse mientras Diana presentaba su caso, mostrando reportes manipulados y análisis alterados. Como directora financiera, no puedo permitir que el apellido Ruiz nos proteja de las consecuencias de la incompetencia, concluyó Diana, mirándome directamente. Daniela, estás despedida. Limpia tu escritorio hoy mismo. Mi padre me miró, y por un momento vi dolor en sus ojos. Pero asintió, respaldando la decisión. Recogí mis cosas en silencio, ignorando las miradas de lástima de mis compañeros. Diana observaba desde su oficina, una sonrisa triunfal en su rostro. Lo que ella no sabía era que entre las cosas que empaqué estaba un disco duro con 2 años de evidencia meticulosamente recopilada. Y que esa misma noche, tenía una cena programada con mi abuelo y el consejo directivo de la empresa. Mientras salía del edificio por última vez como analista, sonreí pensando en las palabras de mi abuelo. A veces, necesitas perder una batalla para ganar la guerra. La guerra, querida Diana, apenas estaba comenzando. Esa noche,
Me reuní con mi abuelo en su casa antes de la cena con el consejo directivo. Su biblioteca privada, llena de libros de negocios y fotografías familiares, siempre me había dado una sensación de seguridad. ¿Tienes todo listo?, preguntó mientras me servía una taza de café. Cada documento, cada transferencia, cada correo electrónico, respondí, conectando mi laptop a su proyector. Mira esto. Durante la siguiente hora, le mostré la extensión completa del fraude de Diana. No solo había estado desviando fondos, sino que también había estado saboteando sistemáticamente proyectos clave para poder comprar empresas competidoras a precios reducidos a través de sus empresas fantasma. Brillante y despiadada, murmuró mi abuelo. ¿Pero por qué exponerlo ahora? Porque está preparando su jugada más grande, expliqué, mostrándole unos documentos recientes. Ha estado manipulando los números para hacer parecer que la empresa está en problemas. Mi despido es solo el principio. Planea crear una crisis artificial para forzar una venta. Mi abuelo sonrió. Y déjame adivinar, ella y sus socios secretos serían los compradores. Exactamente. A una fracción del valor real de la empresa. El timbre sonó. Era Roberto Méndez, el auditor externo de la empresa y viejo amigo de mi abuelo. ¿Le mostraste?, preguntó Roberto, sentándose con nosotros. Todo, respondí. ¿Confirmaste los números? Cada centavo, dijo, sacando su propio informe. Tu investigación es impecable, Daniela. En mis 30 años como auditor, nunca había visto un trabajo tan minucioso. A las 8 de la noche, llegamos al restaurante privado donde el consejo directivo nos esperaba. Mi padre ya estaba allí, luciendo confundido por mi presencia. Daniela, ¿qué haces aquí? Después de lo de hoy. Eduardo, interrumpió mi abuelo, siéntate. Tu hija tiene algo importante que mostrarnos. Durante las siguientes 2 horas, presenté mi investigación al consejo. Mostré cómo Diana había construido su red de fraude, cómo había manipulado informes y saboteado proyectos, y finalmente, su plan para tomar control de la empresa. Imposible, murmuró mi padre. Ella es la mejor directora financiera que hemos tenido. Es la mejor estafadora que hemos tenido, corrigió Roberto, presentando su auditoría independiente. Tu hija no solo descubrió el fraude, sino que también encontró una manera de recuperar la mayoría de los fondos desviados. El consejo estaba en silencio, procesando la información. Finalmente, don Felipe, el miembro más antiguo, habló. ¿Por qué no dijiste nada antes? Porque necesitaba pruebas irrefutables, respondí. Y porque Diana necesitaba sentirse lo suficientemente segura para cometer errores. Como despedir a la persona que la estaba investigando, añadió mi abuelo con una sonrisa. Mi padre se veía devastado. He sido un idiota. No, dije suavemente. Solo confiaste en la persona equivocada. Pero ahora tenemos la oportunidad de arreglarlo. ¿Qué sugieres?, preguntó don Felipe. Saqué un último documento de mi maletín. Tengo un plan. Pero necesitaré que todos sigan el juego durante las próximas 2 semanas. Mientras explicaba mi estrategia, vi algo que no había visto en mucho tiempo en los ojos de mi padre: orgullo. Al día siguiente, Diana llegó a su oficina como siempre, segura de su victoria. No tenía idea de que cada correo electrónico que enviaba, cada llamada que hacía, cada documento que tocaba, estaba siendo monitoreado. La pequeña princesa finalmente se fue, le dijo a su asistente. Ahora podemos proceder con la reestructuración. Si ella hubiera prestado más atención, habría notado que algunos empleados clave estaban actuando de manera diferente. Que ciertas reuniones se llevaban a cabo sin su conocimiento. Que los auditores externos estaban pasando más tiempo en la oficina de lo normal. Pero Diana estaba demasiado ocupada saboreando su victoria para notar que estaba caminando directamente hacia una trampa. 2 semanas después de mi despido, se convocó a una reunión extraordinaria del consejo directivo. Diana llegó temprano, lista para presentar su plan de reestructuración. Lo que ella no sabía era que no sería la única presentación del día. La sala de juntas estaba llena cuando Diana comenzó su presentación. Miembros del consejo, ejecutivos principales, e incluso algunos accionistas importantes estaban presentes. Como pueden ver en estos números, Diana señaló sus gráficos cuidadosamente manipulados. La empresa necesita una reestructuración urgente.
Tengo inversores interesados que podrían. Disculpe, señorita Torres, interrumpió don Felipe. Antes de continuar, hay otro punto en la agenda que debemos abordar. Las puertas de la sala se abrieron. Entré seguida por un equipo de auditores y 2 agentes de la policía financiera. Diana palideció. ¿Qué hace ella aquí? Siéntese, señorita Torres, ordenó mi padre, su voz más firme de lo que nunca la había escuchado. Mi hija tiene una presentación que creo que todos encontraremos reveladora. Tomé mi lugar en el podio mientras Diana se hundía en su silla, su confianza desvaneciéndose visiblemente. Durante los últimos 2 años, comencé, he estado investigando una serie de irregularidades financieras en nuestra empresa. Lo que descubrí fue un elaborado esquema de fraude que ha costado a Ruiz Enterprises más de $20 millones. Proyecté el primer gráfico, mostrando la red de empresas fantasma de Diana. Cada una de estas empresas fue creada utilizando información robada de nuestra base de datos. Cada una recibió transferencias, legítimas, por servicios nunca prestados. Diana intentó levantarse. Esto es ridículo. Ustedes me despidieron. No tienen derecho, completé su frase. Al contrario. Mi despido fue parte de una investigación autorizada por el Consejo Directivo. Cada acción que has tomado desde entonces ha sido documentada y verificada por auditores independientes. Los agentes de la policía financiera se acercaron a Diana mientras yo continuaba exponiendo. Mostré correos electrónicos, transferencias bancarias, documentos falsificados. Con cada nueva revelación, Diana se encogía más en su asiento. Pero el verdadero plan, continué, era más ambicioso. La señorita Torres ha estado manipulando sistemáticamente nuestros números para crear una crisis artificial. Su objetivo, forzar una venta de la empresa a un consorcio de inversores, que, curiosamente, están todos conectados a sus empresas fantasma. Mentira, gritó Diana, poniéndose de pie. Todo esto es una conspiración. Eduardo, tú me conoces. Sí, Diana, respondió mi padre. Ahora finalmente te conozco. Los agentes se acercaron más. Señorita Torres, está bajo arresto por fraude corporativo, malversación de fondos y falsificación de documentos. Mientras la esposaban, Diana me miró con odio puro. ¿Cómo? ¿Cómo lo descubriste todo? Me subestimaste, respondí simplemente. Creíste que era solo la pequeña princesa. Nunca te preguntaste por qué alguien con un MBA en finanzas internacionales aceptaría un puesto de analista junior. El consejo tiene un anuncio, intervino don Felipe. En vista de estos eventos, y considerando el extraordinario trabajo de investigación y liderazgo mostrado, hemos decidido nombrar a Daniela Ruiz como nueva CEO de Ruiz Enterprises. La sala estalló en aplausos. Vi lágrimas de orgullo en los ojos de mi padre y una sonrisa satisfecha en el rostro de mi abuelo. Diana fue escoltada fuera de la sala, su carrera y su libertad perdidas para siempre. Sus cómplices fueron identificados y arrestados en los días siguientes. La mayoría de los fondos desviados fueron recuperados. Los meses siguientes fueron intensos. Implementamos nuevos controles financieros, reestructuramos departamentos y recuperamos la confianza de nuestros inversores. La empresa no solo se recuperó, sino que creció más fuerte que nunca. Mi padre y yo también nos recuperamos. Nuestras cenas familiares de los domingos se convirtieron en un espacio para discutir no solo negocios, sino también para reconectar como familia. ¿Sabes qué es lo más irónico?, me dijo mi abuelo durante una de esas cenas. Diana pasó tanto tiempo tratando de tomar control de la empresa que nunca se dio cuenta de que tú ya estabas preparada para liderarla. Un año después, recibí una carta de Diana desde la prisión. Quería disculparse, decía. Explicar sus acciones. La guardé sin abrir en el mismo cajón donde guardo mi primer contrato como analista junior. La semana pasada, durante una entrevista para una revista de negocios, me preguntaron si me arrepentía de haber sido tan paciente, de haber soportado 2 años de abuso antes de actuar. La paciencia no es debilidad, respondí. A veces, necesitas dar un paso atrás para poder ver el panorama completo. Mi abuelo me enseñó que en los negocios, como en la vida, la victoria no es para quien golpea más fuerte, sino para quien planea mejor. Ahora, mientras escribo esto desde mi oficina en el último piso,
Puedo ver la ciudad entera. La empresa está prosperando, nuestros empleados están más comprometidos que nunca, y hemos lanzado un programa de mentoría para jóvenes profesionales. Y sí, todavía tengo ese disco duro con toda la evidencia contra Diana. No porque lo necesite, sino para recordarme que a veces, el mejor momento para demostrar tu valor es precisamente cuando otros piensan que no vales nada. PD. El departamento que Diana dirigía ahora está liderado por su antiguo asistente, quien fue fundamental para exponer el fraude. Porque otra lección que aprendí es que siempre debes tratar bien a las personas, sin importar su posición. Nunca sabes quién te ayudará a descubrir la verdad cuando más lo necesites.